carrera profesional. Y quiero conocer primero a Ana María. Buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches. Pensionista, bienvenida a La Sexta Explica. Muchas con una gracias. pensión, Ana María, de 860 euros. Eso es. Me decías antes de empezar, hasta los huevos cuando voy a comprar tengo que contarlos porque es que no llego a fin de mes. Efectivamente, es que es un poco complicado con esa pensión. Hay quien dice, los expertos, algunos de ellos, claro, y algunos políticos también, que una subida de 8,5% de las pensiones es demasiado. ¿Qué te parece cuando escuchas esto? Pues no, no, porque además luego hay que contar con el IRPF, o sea, no es tan real como dicen. Y por supuesto, si ni siquiera nos equiparamos al sueldo mínimo interprofesional, ¿cómo pueden decir? O sea, después de una vida de trabajo, te quedas con 860 euros y tienes que seguir haciendo cábalas. Y los autónomos hacemos cábalas desde el momento que abrimos la puerta de nuestro negocio. Sí, porque eso es otra. Tus últimos años profesionales has sido Han autónoma. sido de autónoma. Y lo cual, según me contabas, complica aún más la situación a la hora de cobrar la pensión, ¿no? Exacto, exacto. Vamos a seguir hablando contigo enseguida, vamos a conocer tu caso a fondo, pero antes quiero que conozcan de esta forma a nuestra siguiente invitada. Vean, Francisco Javier, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias. Venís, por cierto, todos en representación de una asociación de autónomos y claro, tú estás viendo más o menos cercana a la jubilación. ¿Qué esperas cuando te jubiles? Una cosa es lo que espero y otra es lo que me gustaría. Lo que me gustaría, llevo ahora cotizados 40 años, no sé los que tendré cotizados cuando me jubile, porque la edad de jubilación se va prolongando. Parece ser que ahora le ha entrado prisa al ministro Escrivá y quiere subir la jubilación antes de final de año. Para que nos lleguen los fondos europeos, nos llegue el siguiente pack de dinero, nos hemos comprometido a seguir reformando las pensiones. Francisco Javier, que acaba de... Sí, porque además yo os he escuchado a todos con bastante detenimiento. Por eso. Entonces, lo que tengo casi claro es que me voy a jubilar con bastante menos de lo que me correspondería, que las pensiones van a ir empeorando, que nuestra calidad de vida ya está empeorando, que somos cada vez más pobres en este país, poco a poco, porque esto es como la rana que la metieron en el agua caliente y fueron subiendo la temperatura poco a poco, y cuando se quiso dar cuenta, pues ya estaba hervida, ¿no? Entonces, y luego lanzaría una pregunta, es decir, el sistema de pensiones que se desarrolló en los años 60, yo soy del baby boom, soy del 65, se desarrolla en una época en que los nacimientos eran muy superiores a las defunciones. A día de hoy, conociendo los datos de natalidad y mortalidad que tenemos, si tuviéramos que partir de cero y desarrollar un sistema de pensiones, ¿de verdad implementaríamos el mismo sistema que tenemos en la actualidad? Pues es que yo creo que no. Es que creo que no. Por eso está cambiando. Claro, Por eso claro, está, no sé. perdona. Luego no es sostenible tal y como está montado. No es Y sostenible. eso hay que decirlo. No es Vale, sostenible vale, tal y como tres a la está vez. montado. Contesta Laura, breve, y Camarero, muy breve. Lo primero que quería decir, disculpen por interrumpirle, es que no es que le haya entrado prisa al señor Escrivá, es que antes de que acabe el año tenemos que tener la segunda fase de la reforma de las pensiones. La primera incluyó la revalorización con el IPC, que va a ser el 8,5%, y se ha comprometido una segunda fase de la reforma de las pensiones. Por eso hay prisa. No hay nada decidido. Es una negociación política que arranca aquí, y las posturas en una negociación política siempre empiezan en los extremos para finalmente... El señor Escrivá en el programa Alsina hace 2 años dijo que aumentando la edad a los 67 años se solucionaba el problema de las pensiones. Hace 2 años, pero la palabra de los políticos, está en las ojalá usted hemerotecas. con pinzas, porque los políticos antes de estar gobernando dicen una cosa y después dicen otra, y Escrivá tiene que cumplir con Bruselas. Pero a lo que voy... Y el gobierno es que también, y nosotros pero también. vale, los hechos lo que demuestran es que el sistema no es sostenible. El decir que el Estado puede inyectar dinero, ya sabemos lo que ha pasado en Grecia. Los estados pueden entrar en default. Entonces, España ya no tiene un Banco de España que pueda dar la maquinita de hacer billetes, depende del Banco Central Europeo. Pensar que un Estado no puede quebrar me parece una ingenuidad absoluta. Pero aquí por lo que hace supuesto, falta es dinero que permita que siga siendo sostenible. ¿Qué ha pasado en Grecia? ¿Y cuál ha sido la solución para los griegos? ¿A dónde le han metido mano a los griegos? Le han metido mano a los trabajadores, a los funcionarios, a los trabajadores públicos y a los jubilados. Pero no ha quebrado. Una de las cosas, porque por ejemplo se hizo en Grecia... Pero ¿qué ha pasado con los trabajadores y los funcionarios griegos? ¿Cómo han visto afectada la calidad de su vida? ¿Por qué? Están viviendo mucho peor que hace unos años. Calma. Tienen un poder adquisitivo mucho menor. Orden, Francisco Javier, permítame. Francisco Javier, hay una cosa importante, y yo lo he dicho antes, no insistamos en ese mensaje que el sistema está quebrado como si fuera una empresa, como si fuera una compañía. No, porque no es así. No quiere
quiere decir que no haya importantes problemas que solucionar. De hecho, el sistema no es el mismo y no se empezaría a hacer un sistema como el de 1960 o cuando se empezara a gestionar, precisamente porque ha ido cambiando con el paso de los años. Es que en los años 90, en los años finales de los 80 y principios de los 90, a Felipe González le costó más de una huelga general. A Aznar también le costó mucho políticamente los cambios que introdujo. ¿Y Zapatero? Le costó a Zapatero y le costó a Rajoy y vamos a ver qué le ocurre. Entonces eso es importante. Pero hay una cosa muy importante, Yelamo, déjame que se la diga, y a todos los que se encuentran o bien en su edad o incluso a partir de los 50 años. La seguridad social, el Ministerio ahora de Seguridad Social y en su momento el anterior, están obligados por ley, por la antigua reforma de las pensiones del 2013, a que los mayores de 50 años, de toda la gente que nos esté viendo, reciba una carta calculándole a la Seguridad Social cuál podría ser su pensión cuando llegue el momento de la jubilación. Eso no se atreve a hacerlo ningún ministro, de ningún partido, porque sabe los problemas que le puede acarrear cuando una persona como usted llegue el momento y le diga, pues usted puede tener una pensión aproximada de lo que sea, 800, 900 euros. Pero es una obligación y sobre todo yo creo que es muy importante que la gente sepa con bastantes años de anticipación, por lo menos 10, 15 años, a qué se va a enfrentar cuando llegue el momento de la jubilación, que no se llegue el momento de ir a la Seguridad Social y le digan, usted mañana se jubila y usted cobra esto, y ya no se puede hacer nada. Permitidme, porque quiero incorporar también a este debate, enseguida os doy la palabra, que hay muchas manos levantadas, la opinión de la patronal, de la COE. Vamos a escuchar primero lo que ha dicho estos últimos días el señor Garamendi. Los que son responsables de verdad de las pensiones, que es fundamental, son la clase política. El ministro nos convoca el 12 de septiembre y la última reunión que hemos tenido es ayer, y en todo ese tiempo no nos ha mandado ni un papel. Y no solo hay que pensar en lo que va a pasar este año, lo importante es saber qué va a pasar en las pensiones de aquí a 20 a 30 años. Si crecemos España al 1%, cuéntame cómo lo arreglamos. ¿Eso qué significa? Pues que podemos quebrar el sistema, lo digo con toda claridad. Esa es la opinión del presidente de la COE. Enseguida os pregunto, pero antes, Javier Peinado, buenas noches. Roberto, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Pequeño empresario, bueno, de hecho te arruinaste y gracias a la ley de la segunda oportunidad has remontado. Estoy en ello. Estás en ello, estás intentando remontar. Estoy en ello. Y en estas circunstancias me imagino que no está siendo nada fácil. Estoy oyendo la conversación y realmente me estoy revolviendo un poco. Porque a ver, adelante. Al final la clave, evidentemente, es crear empleo. Y es muy fácil crear empleo. ¿Cómo se crea el empleo? Y además me estaban hablando. Yo creo que mezclamos las grandes empresas con la gente que estamos, la asociación a la que yo pertenezco, con los autónomos y las pequeñitas empresas, que son dos cosas diferentes. Mirad, yo llevo 34 años de autónomo. Nací en una caja de zapatos y he visto el cambio que ha habido en estos 34 años en la forma de trabajar y de funcionar. Desde que el cambio del euro, la globalización, la crisis de 2008... Internet, que lo ha cambiado. Y el sector de la zapatería, que tienes una competencia tremenda. Eso es lo de menos. Cada uno se defiende como puede, ¿no? Y cada uno se busca las habichuelas como puede. Lo que no puede ser es que estemos hablando de empleo y de empleo de calidad cuando el 90% de los productos vienen de allá. Todos sabemos de dónde. A eso me refiero. A la competencia que viene después. Mira, de los años 2000 al 2008 se juntaron dos cosas. La famosa crisis del ladrillo, que destruyó muchísimo empleo, y luego vino el empleo precario, y la cantidad de destrucción, que no se hablaba casi nada, porque eran pequeñitas empresas de calzado, de ropa, de juguete, de mueble, todo se fue al carajo. Y volvemos a lo de antes. O yo le he oído a uno de los compañeros que dice, tendrán que volver los inmigrantes para que ayuden a las cotizaciones. Primero, la gente que está parada habrá que encontrarle trabajo. Bueno, no tenemos que estar en contra del internacionalismo. Algunos somos internacionalistas y no tenemos problemas con la frontera. Además, querríamos... Escucha un momento. Lo digo porque me parece a mí que... Escucha un momento, yo he sido importador. Yo he estado viajando 10 años a China. O sea, yo no estoy en contra de las fronteras. No nos equivoquemos. Venga, vamos lo que no es lógico... Yo sí que estoy en contra de las fronteras, lo digo por eso. Lo que no es lógico es que en mi tierra, en Valencia, las naranjas se tengan que caer al suelo y tengan que venir de otro sitio. Lo que no es lógico que nosotros somos productores, o hemos sido productores de calzado, que vendíamos a todo el mundo y que hoy venga de otro lado. No, yo me refería a la carga de trabajadores, me refería a los trabajadores. Como has Venga, no nos desviemos del tema, que entonces mareamos a la gente, por favor. Entendido. No la producción. Bueno, conclusión. Yo, dentro de todo este debate, que a veces... Mira, me estaba tomando unas notas. En la calle, lo que hablamos los autónomos de mi edad, voy a cumplir 54 años, en general, la mayoría pensamos que como esto sigue así, pensamos
pues no vamos a cobrar. Sí que es verdad que desde hace... Lo de la pensión, en tu caso, lo ves imposible. Lo descartas. No, imposible no. Yo, como la escena que has sacado de Carrascal, yo desde entonces oía de que las pensiones están en peligro. Yo creo que las pensiones tendrán que buscar la manera, que por cierto, deberían, ¿cómo lo diría yo?, de crear tranquilidad, porque a la gente de mi edad piensa, ¿para qué leches estoy cotizando si creo que no voy a cobrar? O sea, los políticos que tenemos, y hablo de los políticos en general, yo no hablo de Pepito o Juanito, se tendrían que poner de una puñetera vez de acuerdo y dar certidumbre a la gente de nuestra edad, porque... Pues porque no. Bueno, buena pregunta, buen interrogante que respondemos enseguida. Roberto, gracias. 11 y 10. No sé. María Jesús, buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches. Tu situación, cuando miras hacia adelante, cuando miras al futuro, a una posible pensión, ¿cuál es? Hombre, yo lo veo crudo, sobre todo porque he sido autónoma, he tenido que cerrar por las circunstancias y sobre todo por las subidas de los seguros sociales. Que decimos, para las pensiones habría que subir las cotizaciones, pero esas cotizaciones al trabajador también le cuestan dinero y al autónomo o empresario les cuesta más dinero. Al final es más presión y yo, por ejemplo, he tenido que cerrar y tener que mandar a la trabajadora a la calle, al paro. Entonces, no sé yo si la solución va a estar en subir las cotizaciones para cobrar más, porque irá más gente al paro, probablemente. Los puestos de trabajo, decimos las empresas al principio del programa, que claro, los contratos los hacen más bajos de lo que se debería, pero para pagar menos, porque la presión es mucha. Todas las subidas que ha habido de carburantes, de energía, de materia prima, todo esto, al empresario y al autónomo, como es mi caso, afecta muchísimo. Al final, ¿qué pasa? Todo el mundo a la calle. Yo al paro, mi trabajadora al paro y más gente a cobrar el paro. Bueno, a mí porque no me corresponde, al ser autónoma. No tienes esta actividad. Camino, buenas noches, bienvenida. Autónoma también, en una situación similar. Y yo no sé qué te entra por el cuerpo cuando escuchas hablar de que se suban las cotizaciones a las empresas. Bueno, pues con los datos que han salido en el 2023, todo autónomo que tenga de ingresos reales 670 euros va a pagar 250 euros, el 37,11% de sus ingresos reales. Y en cambio, un autónomo que gane 9.000 euros va a pagar 550 euros, el 6,11% creo que era de sus ingresos. Volvemos a lo de siempre, apoyamos a los grandes. Me gustaría decir que en cuestión de lo que estabais hablando antes de tema de pensiones y los autónomos cotizamos, ¿vale? Nos están diciendo continuamente que cotizamos muy poco, que por eso cobramos muy poco en las pensiones. Pero no se dan cuenta que el autónomo está cotizando continuamente en otro tipo de impuestos, porque no solo es el IVA, IRPF y demás. Tenemos la luz, los carburantes, el alquiler, si hace el producto que compres, las formaciones, estamos continuamente aportando impuestos por todos los sitios y creo que merecemos que nuestra pensión se equipare al trabajador del régimen general. Creo que nos lo merecemos. Laura. Claro, se va a equipar. Respecto a lo que van a cotizar en ese programa, en ese plan de Escriba, los autónomos en la máxima, va a ir progresivamente incrementándose. Lo que pasa es que el cambio no lo van a implementar de buenas a primeras. Respecto a los 200 y pico euros de un autónomo de 600 y pico, ahora se paga más. Porque ahora, salvo que te puedas acoger a una tarifa plana, son en torno a 300 aproximadamente. Dicho esto, vamos a ver, habéis citado los beneficios de las empresas. Que las empresas tengan beneficios no es malo para la economía. La clave es la redistribución y los sueldos que van de la mano de los beneficios de las empresas. Hemos hablado de la migración y lo importante que son para sostener el sistema de pensiones y las cotizaciones. ¿Y por qué no se apoya la natalidad en este país? ¿Y por qué no se apoya tener niños o las familias que tienen niños? Porque no se apoya tener niños en este país. En el relato están los mayores, están las pensiones y yo no los quiero enfrentar, pero la realidad es que a los jóvenes, a los niños no se les apoya.
y me parece muy peligroso que se abre de quiebra del sistema. Desde la COE tenemos que pensar en hacer sostenible nuestro sistema y repensar cómo se sigue alimentando de ingresos, cómo los autónomos aportan y reciben de manera proporcional. Y esa es una de las claves en las reformas que tenemos que poner en marcha y en el diálogo que tiene que estar encima de la mesa. Pero no pongamos la palabra quiebra por delante, porque lo que hacemos es desconfiar respecto al sistema, y si los autónomos lo tienen crudo, no quiero ni pensar los chavales de 30 años que no se independizan, que no tienen hijos, que están cobrando 1.000 euros, que viven en casa de sus padres, la vida que les espera a nuestros hijos dentro de un... Pero venga, tú sabes que los autónomos somos los dinamizadores de la economía, ¿no? No solo. Bueno, todos no, perdona. Yo también, y me levanto a las 5 de la mañana me cojo un autónomo. No, yo a lo que me refiero es que si un autónomo quiebra, las ciudades somos como un puzzle, todos dependemos de todos. El autónomo está continuamente pagando impuestos y generando el resto empleo. También, el resto también. Sí, evidentemente, pero si nosotros, además, autónomos somos, todos, el ganadero, el agricultor, el hostelero, peluquería, estética, pero si uno del puzzle desaparece todos. Si nosotros dejamos de ingresar dinero a las arcas del Estado, posiblemente tú no podrías estar ahí, porque somos muchos autónomos los que trabajamos. No sé, me parece que lo que hay que hacer es que se paguen unos impuestos proporcionales a lo que se ingresa, que los autónomos tampoco metan facturas por atrás, que se pague la parte proporcional. O sea, creo que en este debate contesta Camino. Nos están abrazando impuestos porque, dependiendo del sector al que tengas, porque hay 5 puntos en común en todos los autónomos: la cuota, la baja laboral, que tampoco tenemos una baja laboral en ¿Cómo que no tenéis baja laboral? Déjame terminar, por favor, que yo no tengo la experiencia que tú. Déjame terminar. Calma. Tenemos el tema del paro, que no tenemos derecho al paro con todo lo que digáis, porque son muchos los requisitos. Permitidme, Camino. Es que no me deja terminar, y ella tiene más experiencia que termine y avanzamos. Y el tema de la jubilación. Hay 5 puntos importantes, y ya te digo que el tema, por ejemplo, esta chiquita, estábamos hablando antes, la baja. Yo misma tuve COVID y estuve un mes de baja. ¿Sabes lo que me han pagado? 600 euros. Vale, sí, cotizo por la mínima. Tuve que seguir pagando la cuota. Mi local siguió generando gastos. El alquiler, la luz, el teléfono. Son muchos. Generamos empleo, somos dinamizadores. Y lo que sí merecemos es que se nos apoye, porque parece que quieren que desaparezca. Venga, son las 12. Calma, no, Laura. Un momentito solo. Venga, remata rápido, por favor. Citabas los 250 euros de unos ingresos hasta 600. Mira, tienes toda la razón en una cosa. La presión fiscal de un autónomo que tiene unos ingresos altos no es proporcional a que alguien que tenga unos ingresos de 600 euros tenga que pagar 250. Está mal diseñado, porque se está pensando en el de arriba. Ahí es donde la patronal, dentro de la cual está ATA, la Asociación de Autónomos, tiene que velar por vosotros. Ahí está, y que ellos digan pero es que no, ATA nadie la representa. 600 euros se tengan que pagar 200. Venga, lo siento, calma. 11:41, tranquilos, vamos a seguir hablando con vosotros, autónomos, de vuestro negocio, de vuestra situación, y vamos a hablar de pobreza energética, porque ha llegado el frío y aquí hay gente que lo tiene muy complicado, por no decir imposible, para calentarse cada invierno. Sigue el debate ahí, ya les digo que vamos a retomarlo, pero es que me están esperando desde hace un rato nuestros analistas y políticos de la mesa de actualidad. Bienvenidos a Ana María. Y en tu caso, como decía yo, está aquí ya el frío. No sé cómo te lo vas a plantear. Mira, la calefacción y el León, además que vivimos en León, la calefacción pues también tiene que haber un horario. Porque lógicamente si no, no se podría pagar. Pero claro, en León es imprescindible pues, al menos un ratito tenerla puesta. No, sí, la tengo que tener por sobrevivir y por subsistencia. Pero lógicamente pues antes teníamos una calefacción que era comunitaria, pagábamos por coeficiente. Yo afortunadamente tengo un piso muy pequeñito que se calienta enseguida y entonces pues ahora con un horario, o sea, lo pongo unas horinas para que aquello se temple un poco y para que pueda pues estar en mi casa tranquila. Pero claro, es todo hacer recursos, recurrir a los mínimos pues para poder sobrevivir con las pensiones. Sobre todo que imagino cosa. Que nunca pensaste que te ibas a tener que ver en una situación así, tan límite. Después de una vida de trabajo, que llegues al final de tus días, que hayas cotizado no 15, no 10, sino 33 años,
y que cuando una se va haciendo mayor tiene más deficiencias físicas, más necesidades y tengas que estar tengas que seguir haciendo números para poder sobrevivir todos los meses, me parece muy injusto. Me parece sumamente injusto. Entonces, estamos en ese tema. Y estamos en ese tema, pues yo no digo que los trabajadores por cuenta ajena no estén, pero los autónomos no hemos tenido nunca vacaciones, no hemos tenido nunca bajas, porque ahora sí hay otros beneficios. Pero hemos ido, y se hacía el chiste de que éramos las personas que mejor salud teníamos. No nos quedaba otra que estar trabajando, ¿sabes? Y estabas todo el santo mes pensando a ver si hago el apartadito para los IVAs, a ver si hago el apartadito para la luz, a ver si hago el apartadito y tu sueldo no sabías cuál iba a ser, porque después de los apartaditos era lo que te quedaba. Claro. Dentro de los autónomos también hay que reconocer, porque no los habéis mencionado, todo ese grueso de falsos autónomos. Que hay que denunciarlo de todas y incluso el modelo ese trade que genera todavía a día de hoy muchísima confusión y debate. Asentía con la cabeza Araceli cuando escuchaba a Ana María, claro.